México se había podrido. México se había podrido. Desde el más alto poder administrativo del país hasta el típico barrio de las colonias populares del país, se había corrompido de esa vileza y apatía con la que tanto se ha identificado al mexicano en el extranjero. El mexicano tirado a la sombra de un nopal con su tequila al lado fue la imagen más representativa de México en el extranjero. No es que fuera cierto o que el racismo hiciera que así nos vieran. Más bien, fue un concepto que se fue adoptando a lo largo del siglo pasado debido al pésimo desarrollo económico, cultural, político, laboral y productivo en nuestro país. En lo que fuera el régimen autoritario más exitoso de la historia debido a que no se puso un solo loco a gobernar, sino a muchos locos que se turnaban cada 6 años para así simular una plena actividad democrática que no existía ni nunca había existido en el pasado. Un esquema autoritario que iba acompañado de diversas corporaciones que trabajaban para el régimen a cambio de privilegios y remesas, simulando ser defensores de los derechos de los trabajadores y buscadores de la igualdad, mientras sus cuentas millonarias en el extranjero decían lo contrario, de forma descarada y con respuestas cínicas ante el escándalo y la cuestión. Un régimen autoritario que no permitía por motivo alguno que alguien hiciera un cuestionamiento, un reclamo o una simple observación hacia las debilidades e injusticias de su esquema, que más que cualquier otra cosa era piramidal y completamente corporativo. Miles de jóvenes que amanecían en el río Tula asesinados prácticamente bajo la ley fuga a manos de autoridades bajo las órdenes del famoso y terrible Negro Durazo. Este esquema colapsado en septiembre del 97 aún mantiene con vida a muchos de sus hijos que aún batallan por privilegios o que al menos no quieren que se les retire los que ya han sido otorgados desde hace mucho tiempo. Montando banderas revolucionarias falsas y aprovechándose de verdaderos movimientos de lucha social, han logrado solo una cosa: desprecio y rechazo por parte de una sociedad mexicana que muestra que no duerme ni dormirá en la sombra del nopal. Esta sociedad mexicana que cada vez es más susceptible a los pseudomovimientos sociales que solo desacreditan aquellos verdaderos movimientos que se dedican verdaderamente a la búsqueda de la justicia sin romper un solo objeto o sin pintar un solo muro. Verdaderos movimientos que muestran que la manera de exigir civilidad es mostrándola y poniendo el ejemplo. Hoy esos movimientos vandálicos simplemente tratan de generar la ingobernabilidad hacia las autoridades y la confusión hacia la población en general. Movimientos que hoy simplemente dan patadas de ahogado ante un México que se acerca a pasos agigantados a la democracia que tanto anhelamos aunque no lo pareciera. Hoy, sin duda alguna, el mexicano ha logrado una libertad inimaginable en el viejo esquema. Libertad que no piensan desperdiciar, menos ante un suceso como el de los normalistas de Ayotzinapa, donde un grupo que se quiere conservar en el poder definitivamente hará lo necesario para corregir lo que hasta la tragedia cerró la vista, donde una izquierda, incapaz de aceptar sus errores y su responsabilidad, está prácticamente sellando su tumba, y de unos partidos políticos cada vez más irrelevantes en la vida pública de México. México dio un paso hacia adelante. Lograr la presión cataclísmica contra un Estado que apenas unos cuantos años atrás habría actuado de manera muy similar a lo sucedido en Tiananmen. Hoy no les ha quedado de otra que salir a las calles y hablar en territorio desconocido. Hoy no les ha quedado de otra que atender a las demandas. Hoy no les ha quedado de otra que tratar de portarse como el gobierno civilizado que se supone desde hace mucho tiempo debieron haber mostrado. Hoy vemos un Estado cada vez más necesitado del pueblo y no un pueblo necesitado de un Estado. Hoy las despensas y los programas sociales que simplemente amarraban a los mexicanos ya no funcionan más. Un país completamente golpeado aprendió a trabajar y a valerse por sí mismo, sin aceptar limosnas del Estado. Este es el verdadero cambio y no el que algunos personajes conocidos y extraños habían prometido. Es la liberación y la independencia del pueblo hacia el Estado.